Naciones bíblicas. La Biblia. Ese libro sagrado que ha guiado a la humanidad por milenios, nos cuenta no solo la relación de Dios con su pueblo, sino también las historias de naciones y pueblos que marcaron el destino de la región del antiguo Oriente Próximo. Hoy, en Tras las Tablas del Testamento, exploraremos algunos de los pueblos más destacados mencionados en las Escrituras y descubriremos cómo sus territorios se conectan con las naciones modernas que conocemos hoy. Israelitas o hebreos. Comenzamos con los israelitas, también conocidos como hebreos. Este es el pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento, descendientes de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, cuyas historias forman la base de la narrativa bíblica. Los israelitas fueron el pueblo con el que Dios estableció su pacto eterno, prometiéndoles una tierra, una descendencia numerosa y una relación especial con Él. A lo largo de la historia bíblica, los israelitas no solo representan la nación de Israel, sino también el cumplimiento de las promesas divinas y el eje espiritual sobre el cual gira toda la Escritura. El pacto con Abraham. La historia de los israelitas comienza con el llamado de Abraham en el libro de Génesis. Dios promete a Abraham que su descendencia será una gran nación y que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de él. Este pacto abrahámico se convierte en el fundamento de la identidad israelita, vinculando a sus descendientes directamente con la promesa divina. Abraham, obedeciendo el mandato de Dios, abandona su tierra natal y se dirige a Canaán, la tierra que Dios prometió dar a sus descendientes. De este linaje, su hijo Isaac y su nieto Jacob, quien más tarde sería llamado Israel, continuaron la herencia del pacto. Los 12 hijos de Jacob se convertirían en los progenitores de las 12 tribus de Israel, una nación que, aunque enfrentaría muchos desafíos, siempre mantendría su identidad como el pueblo de Dios. La liberación de Egipto. Uno de los eventos más significativos en la historia de los israelitas es la liberación de la esclavitud en Egipto, narrada en el libro de Éxodo. Durante generaciones, los descendientes de Jacob vivieron en Egipto, pero eventualmente fueron esclavizados por un faraón que tenía su creciente número y poder. En este contexto, Dios levantó a Moisés, un hebreo criado en la corte egipcia, para liberar a su pueblo. Las 10 plagas que Dios envió sobre Egipto, junto con el milagro del Mar Rojo, fueron demostraciones claras del poder divino a favor de los israelitas. Este momento marcó el nacimiento de los israelitas como una nación bajo el liderazgo de Dios, con Moisés como su guía. Tras la liberación, los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años, donde recibieron la ley de Dios en el monte Sinaí, incluidos los 10 mandamientos, que formarían la base de su identidad religiosa y moral. La conquista de la tierra prometida. Bajo el liderazgo de Josué, sucesor de Moisés, los israelitas finalmente entraron en la tierra prometida, Canaán, que Dios les había prometido. La conquista de Canaán no solo fue una serie de batallas militares, sino también una misión espiritual para establecer una tierra santa donde Dios pudiera habitar con su pueblo. Durante este periodo, las 12 tribus se establecieron en diversas regiones de la tierra, formando una confederación tribal que estaría unida por su lealtad a Dios y a su pacto. Reyes y profetas. A lo largo de los años, los israelitas enfrentaron numerosos desafíos tanto internos como externos. Eventualmente, pidieron un rey, y Dios les concedió uno en la persona de Saúl, seguido por el gran rey David, quien unificó a las tribus y estableció Jerusalén como la capital de Israel. David también recibió la promesa de que uno de sus descendientes gobernaría sobre un reino eterno. Su hijo Salomón construyó el templo de Jerusalén, el centro espiritual del pueblo de Dios, donde se ofrecían sacrificios y se adoraba a Yahvé. Sin embargo, después de Salomón, el reino se dividió en Israel en el norte y Judá en el sur. Durante este tiempo, los profetas se levantaron para advertir a los israelitas sobre las consecuencias de alejarse de Dios y adorar a otros dioses. A pesar de sus advertencias, los israelitas enfrentaron el exilio en manos de los asirios y los babilonios como resultado de su infidelidad al pacto. El retorno y la restauración. A pesar de los tiempos oscuros, Dios nunca abandonó a su pueblo. Tras el exilio babilónico, los israelitas regresaron a su tierra bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías, y el templo fue reconstruido. Este periodo marcó una renovación espiritual y una reafirmación del pacto con Dios. A lo largo de los siglos, los israelitas continuaron siendo un símbolo de la relación entre Dios y la humanidad, siendo testigos de la fidelidad de Dios a sus promesas. El pueblo elegido. Los israelitas, o hebreos, no solo son los protagonistas de las narrativas del Antiguo Testamento, sino que también son el pueblo elegido a través del cual Dios manifestó su plan de redención.
A lo largo de su historia, enfrentaron esclavitud, éxodo, conquista, exilio y restauración, pero siempre bajo la protección y la guía de Dios. Sus historias, profetas y reyes son testimonio del pacto inquebrantable entre Dios y su pueblo. Correspondencia moderna. El territorio de los israelitas, donde vivieron, gobernaron y adoraron a Dios, corresponde hoy al moderno Estado de Israel. Esta tierra sigue siendo un lugar sagrado y de gran significado para los descendientes de Abraham y para millones de creyentes en todo el mundo. Aunque el Israel moderno ha cambiado en muchos aspectos, su conexión con el antiguo pueblo bíblico sigue siendo profunda y vital. Correspondencia moderna. El territorio de los israelitas corresponde hoy al Estado de Israel, una nación moderna que mantiene una conexión histórica y espiritual con el antiguo pueblo de la Biblia. Conclusión. Los israelitas no solo son una nación antigua, son el pueblo de la promesa. Su historia refleja la fidelidad de Dios, desde los tiempos de los patriarcas hasta la restauración de su tierra. A través de su historia, podemos ver la mano de Dios guiando, protegiendo y cumpliendo su palabra. Egipcios. Los egipcios juegan un papel crucial en la narrativa bíblica, especialmente en la historia del Éxodo, uno de los relatos más poderosos del Antiguo Testamento. El Antiguo Egipto era una de las civilizaciones más avanzadas y poderosas del mundo antiguo, famosa por su vasta riqueza, sus monumentos colosales como las pirámides y sus complejas estructuras políticas y religiosas. Sin embargo, a pesar de su esplendor, los egipcios se convirtieron en los opresores del pueblo de Israel, esclavizando a los descendientes de Jacob durante generaciones. Bajo el dominio de Faraón, el rey de Egipto, los israelitas fueron sometidos a trabajos forzados, construyendo ciudades y monumentos para el imperio. Pero esta opresión no pasó desapercibida para Dios. En respuesta al clamor de su pueblo, Dios levantó a Moisés, un hombre que desafiaría al faraón y que se convertiría en el líder que llevaría a los israelitas a la libertad. El Éxodo, un momento de liberación. El libro de Éxodo relata cómo Moisés, armado solo con la voluntad de Dios y su fe, se enfrentó al faraón y exigió la liberación del pueblo de Israel. Las palabras de Moisés resonaron en el palacio de Faraón: «Deja ir a mi pueblo», una demanda que Faraón rechazó repetidamente, endureciendo su corazón cada vez más. Como consecuencia, Dios envió una serie de 10 plagas devastadoras sobre Egipto, demostrando su poder sobre los dioses y las fuerzas naturales que los egipcios adoraban. Estas plagas incluyeron la transformación del río Nilo en sangre, una invasión de ranas, piojos, enjambres de moscas, la muerte del ganado, llagas, granizo destructor, langostas, una oscuridad profunda y, finalmente, la muerte de los primogénitos egipcios, lo que quebrantó el espíritu de Faraón. La última plaga fue el golpe final que llevó al faraón a liberar finalmente a los israelitas, quienes, bajo la dirección de Moisés, iniciaron su éxodo hacia la libertad. El momento más icónico de esta historia es la división del Mar Rojo, donde Dios abrió las aguas para que los israelitas cruzaran en seco. Cuando el ejército de Faraón los persiguió, las aguas se cerraron sobre ellos, destruyendo a los egipcios y asegurando la liberación del pueblo de Israel. Este acto no solo liberó a los israelitas de la esclavitud física, sino que también mostró el poder soberano de Dios sobre las naciones. Egipto en la historia bíblica. A lo largo de la Biblia, Egipto aparece repetidamente como un lugar de refugio, conflicto y oportunidad. Además del Éxodo, encontramos a los egipcios en la historia de José, cuando fue vendido como esclavo por sus hermanos y más tarde se convirtió en un alto funcionario en el gobierno egipcio, salvando a su familia y a muchas otras personas de la hambruna. También, en el Nuevo Testamento, José y María huyeron a Egipto para proteger al niño Jesús de la ira del rey Herodes, cumpliendo una profecía que decía: «De Egipto llamé a mi hijo». A lo largo de los siglos, Egipto siguió siendo una potencia importante en la región y, en varios momentos de la historia bíblica, se relacionó con Israel de manera diplomática, comercial y, a veces, militar. Los profetas bíblicos, como Isaías y Ezequiel, hablaron sobre Egipto, a veces prediciendo su caída y otras veces destacando su influencia en el destino de las naciones circundantes. Egipto, un símbolo de poder y oposición.
En el contexto bíblico, Egipto no solo representa un lugar geográfico, sino también un símbolo del poder terrenal que se opone a la voluntad divina. A pesar de su avanzada civilización y su enorme influencia, Egipto no pudo resistir el poder de Dios. El faraón, considerado un dios viviente por su pueblo, fue humillado ante el Dios de Israel. Esto subraya uno de los temas recurrentes de la Biblia: el poder humano, por grande que sea, siempre es superado por la soberanía de Dios. El río Nilo, fuente de vida para los egipcios, y las monumentales pirámides, que simbolizaban la grandeza eterna del faraón, no pudieron detener el plan divino de liberación para el pueblo de Dios. En la narrativa del Éxodo, Egipto es una advertencia de lo que sucede cuando los reyes y las naciones endurecen sus corazones contra Dios. Sin embargo, también es un recordatorio de que Dios escucha el clamor de los oprimidos y actúa en su favor. Correspondencia moderna. Egipto, mencionado tantas veces en la Biblia, sigue existiendo hoy como el actual Egipto. A lo largo de los siglos, Egipto ha seguido siendo una nación crucial en el norte de África, con una rica herencia cultural e histórica que se remonta a los tiempos bíblicos. Las pirámides y el río Nilo, que juegan un papel tan destacado en los relatos bíblicos, continúan siendo símbolos de la grandeza de Egipto en el mundo moderno. Correspondencia moderna. Egipto, mencionado tantas veces en la Biblia, sigue existiendo hoy como el actual Egipto. Conclusión. Los egipcios y su gran civilización dejaron una huella indeleble en la historia bíblica. Aunque su poder y gloria fueron impresionantes, la historia del Éxodo muestra que ningún imperio es invencible ante la voluntad de Dios. A través de los eventos ocurridos en Egipto, se revela el carácter protector y liberador de Dios para con su pueblo. Filisteos. Los filisteos son conocidos en la Biblia como uno de los enemigos más recurrentes de los israelitas, especialmente durante el periodo de los jueces y los reyes. Este pueblo, que habitaba la región costera de Canaán, se destacaba por su gran poder militar y su uso avanzado del hierro, lo que les daba una ventaja tecnológica en las batallas contra sus vecinos. A lo largo de las Escrituras, los filisteos son mencionados en repetidas ocasiones como un adversario formidable, que mantenía a Israel en constante tensión y guerra. Uno de los aspectos más emblemáticos de los filisteos en la narrativa bíblica es su relación con figuras clave como Sansón y David, quienes protagonizaron algunos de los enfrentamientos más memorables contra ellos. La lucha entre los filisteos y los israelitas no fue solo una serie de conflictos territoriales, sino una representación del choque entre dos culturas y dos sistemas de creencias. Sansón y los filisteos. Uno de los relatos más conocidos de la Biblia en relación con los filisteos es la historia de Sansón, el juez de Israel dotado de una fuerza sobrenatural por Dios. Sansón fue un nazareo desde su nacimiento, consagrado a Dios para cumplir un propósito especial. A lo largo de su vida, Sansón se enfrentó a los filisteos, causando estragos entre ellos en varias ocasiones. En el libro de Jueces, se relata cómo Sansón, utilizando su fuerza descomunal, destruyó sus cultivos, mató a muchos de sus hombres y fue una constante espina para los filisteos. Sin embargo, Sansón fue traicionado por Dalila, una mujer filistea a quien amaba, quien descubrió el secreto de su fuerza, su cabello. Al cortar su cabello, los filisteos lograron capturarlo, cegarlo y encadenarlo. Pero, en un último acto de fe, Sansón pidió a Dios que le devolviera su fuerza. En el clímax de su historia, Sansón derrumbó un templo filisteo sobre sí mismo y sobre sus enemigos, matando a más filisteos en su muerte que durante toda su vida. David y Goliat. Sin duda, el relato más famoso sobre los filisteos es la historia del joven David y el gigante filisteo Goliat. Este episodio, narrado en el libro de 1 Samuel, se ha convertido en una de las historias más emblemáticas de la victoria del débil sobre el fuerte. En esta ocasión, los filisteos habían reunido a sus ejércitos contra los israelitas, y Goliat, un guerrero gigantesco y temible, desafió a cualquier israelita a un combate singular para decidir el destino de la batalla. David, un pastor joven que no era más que un muchacho en ese momento, se ofreció voluntario para enfrentarse al gigante. Armado solo con una honda y su fe en Dios, David derrotó a Goliat con una sola piedra, que golpeó al gigante en la frente. Esta victoria fue un punto de inflexión en la lucha entre los filisteos y los israelitas y convirtió a David en un héroe nacional en Israel. El triunfo de David sobre Goliat no solo fue una victoria militar, sino también una declaración del poder de la fe sobre la fuerza bruta y la tecnología militar de los filisteos. El nombre de Goliat ha llegado a simbolizar cualquier desafío aparentemente insuperable que puede ser vencido a través de la fe en Dios. Los filisteos, una amenaza constante.
A lo largo del Antiguo Testamento, los filisteos aparecen como una amenaza constante para los israelitas. Eran conocidos por sus avanzadas tácticas militares, su organización y su capacidad para dominar gran parte de la región costera de Canaán. Las ciudades filisteas más importantes, conocidas como la Pentápolis, incluían Gaza, Asdod, Ascalón, Ecrón y Gat. Desde estas ciudades, los filisteos lanzaban frecuentes incursiones contra el interior de Israel, lo que llevó a numerosos enfrentamientos armados. A pesar de sus constantes batallas, los filisteos no fueron totalmente erradicados de la región y sus influencias y conflictos con Israel perduraron durante gran parte de la narrativa bíblica. Eventualmente, con la llegada de los imperios más grandes, como el asirio y el babilónico, los filisteos fueron absorbidos y asimilados por otras culturas, desapareciendo como una entidad independiente. Correspondencia moderna. El territorio que habitaban los filisteos, situado en la costa del sur de Canaán, corresponde hoy a la Franja de Gaza. Una pequeña pero estratégica franja de tierra que sigue siendo un lugar de conflicto y tensión en la región moderna del Medio Oriente. Aunque los filisteos como pueblo desaparecieron hace siglos, el lugar donde vivieron sigue siendo un área de gran relevancia geopolítica en el contexto actual. Correspondencia moderna. El territorio habitado por los filisteos corresponde hoy a la Franja de Gaza, en Palestina, un lugar de constantes disputas políticas y territoriales en la actualidad. Conclusión. Los filisteos, aunque fueron derrotados en muchas ocasiones por los israelitas, dejaron una marca indeleble en la historia bíblica. Su conflicto con Israel, representado por figuras como Sansón y David, sigue siendo una poderosa narrativa de la lucha entre el poder terrenal y la fe en Dios. Aunque su civilización desapareció, la región donde habitaron sigue siendo relevante hasta nuestros días. Cananeos. Los cananeos eran los habitantes originales de la tierra prometida, antes de la llegada de los israelitas bajo el liderazgo de Josué. Esta antigua civilización fue poderosa y sofisticada, con ciudades fortificadas, cultura avanzada y una religión politeísta que adoraba a múltiples dioses. Entre sus principales deidades estaban Baal y Astarte, que simbolizaban la fertilidad, la naturaleza y la guerra. Los cananeos fueron un obstáculo formidable para los israelitas, tanto en términos militares como culturales, ya que sus prácticas religiosas y estilos de vida influyeron en las tribus israelitas incluso después de la conquista. La región de Canaán, con su fértil suelo y estratégica ubicación en el corredor del Mediterráneo oriental, fue vista por los israelitas como el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. La tierra que fluía con leche y miel estaba habitada por los cananeos, quienes, con sus avanzadas ciudades y ejércitos, no serían fáciles de desalojar. Los cananeos y la conquista de Josué. La narrativa bíblica de la conquista de Canaán bajo Josué se desarrolla en el libro de Josué, donde se relata cómo los israelitas, recién liberados de la esclavitud en Egipto, cruzaron el río Jordán y comenzaron su campaña militar para reclamar la tierra prometida por Dios. Una de las primeras y más importantes victorias de los israelitas fue la conquista de Jericó, una ciudad cananea que era conocida por sus enormes murallas. La caída de Jericó, a través de un milagroso acto de fe cuando los israelitas marcharon alrededor de la ciudad durante 7 días, simboliza la intervención divina en la conquista. Sin embargo, la conquista de Canaán no fue inmediata ni fácil. A lo largo de los años, los israelitas se enfrentaron a diferentes ciudades-estado cananeas, cada una con su propio ejército y fortificaciones. Los cananeos se resistieron ferozmente, y en muchas ocasiones, la mezcla de culturas y religiones condujo a un sincretismo religioso entre los israelitas, quienes a menudo caían en la tentación de adorar a los dioses cananeos. La batalla de Ajalón, la derrota de las ciudades de Ai y Jase, y las luchas contra los hititas y amoritas, reflejan la complejidad de la conquista israelita y el desafío que presentaban los cananeos, quienes lucharon con todas sus fuerzas para mantener su tierra. Aunque los israelitas lograron victorias significativas, las influencias culturales y religiosas de los cananeos persistieron durante siglos, afectando la pureza de la adoración de Israel hacia Yahvé. Influencia y persistencia de los cananeos. A pesar de la conquista, los cananeos no desaparecieron por completo. Muchas de sus ciudades no fueron destruidas, y la influencia de su religión y cultura persistió entre los israelitas. Los altos lugares, donde los cananeos realizaban sacrificios a sus dioses, a menudo se convirtieron en centros de culto prohibidos para los israelitas, lo que provocó constantes advertencias de los profetas de Dios. La lucha entre el monoteísmo israelita y el politeísmo cananeo fue un tema recurrente a lo largo de la historia bíblica.
Los profetas, como Elías y Oseas, denunciaron repetidamente la influencia cananea y el culto a Baal que seguía atrayendo a los israelitas. Esta persistente tentación espiritual subrayó el desafío de mantener la identidad única de Israel frente a las influencias culturales que los rodeaban. A lo largo de los años, los cananeos fueron absorbidos o desplazados por los israelitas y otros pueblos invasores, pero su presencia dejó una marca indeleble en la historia de la tierra prometida. Los cananeos en el contexto bíblico. En el Antiguo Testamento, los cananeos no solo son vistos como adversarios militares, sino también como una amenaza espiritual para el pueblo de Israel. A menudo, la Biblia los presenta como un ejemplo de lo que sucede cuando un pueblo se aparta de Dios y adopta prácticas inmorales, como los sacrificios de niños y los rituales de fertilidad. Los cananeos, por tanto, representan una prueba constante para la fidelidad de los israelitas a Dios. A pesar de esto, en algunos casos, los cananeos también se integraron en la sociedad israelita. La historia de Rahab, una mujer cananea que vivía en Jericó y que ayudó a los espías israelitas, es un ejemplo notable de cómo algunos cananeos encontraron redención y fueron incluidos en el pueblo de Dios. Rahab, quien luego se convertiría en ancestro del rey David, demuestra que incluso en medio de la conquista y el conflicto, siempre hubo espacio para la gracia y la misericordia en la narrativa bíblica. Correspondencia moderna. La región de Canaán abarcaba lo que hoy son varios países del Medio Oriente moderno. Esta tierra, mencionada tantas veces en la Biblia, corresponde a los actuales territorios de Israel, Líbano, Siria, Jordania y los territorios palestinos. Aunque los cananeos desaparecieron como civilización, su influencia en la historia de la región y su legado en las escrituras siguen siendo fundamentales para comprender los orígenes de muchas de las naciones modernas. Correspondencia moderna. La región de Canaán abarcaba lo que hoy son Israel, Líbano, Siria, Jordania y los territorios palestinos. Conclusión. Los cananeos, aunque fueron conquistados por los israelitas, dejaron una profunda huella en la historia de la tierra prometida. Su influencia cultural y religiosa desafió a Israel durante siglos, y su legado, tanto en términos de historia como de espiritualidad, sigue siendo relevante para la comprensión de la narrativa bíblica. Amorreos, Ammonitas, Moabitas y Edomitas. En la vasta y compleja historia de Israel, hay 4 pueblos vecinos que desempeñaron un papel clave en los conflictos y relaciones del pueblo de Dios: los amorreos, Ammonitas, Moabitas y Edomitas. Estos pueblos no solo compartían fronteras con Israel, sino también una larga historia de enemistad y tensiones que a menudo desembocaban en guerras, conquistas y alianzas temporales. Todos ellos tuvieron una conexión histórica y geográfica con los descendientes de Abraham, y su impacto en la historia bíblica es profundo. Amorreos. Los amorreos fueron una de las civilizaciones más antiguas y poderosas de la región. Mencionados en la Biblia como uno de los pueblos que habitaban la tierra de Canaán, fueron considerados enemigos de Israel desde el principio. Los amorreos, conocidos por su ferocidad y habilidad militar, ocupaban tierras al este del río Jordán y jugaban un papel importante en la resistencia contra los israelitas cuando comenzaron a tomar posesión de la tierra prometida. Durante la conquista de Canaán bajo el liderazgo de Josué, los amorreos fueron derrotados en varias batallas. Uno de los episodios más memorables de esta conquista fue la batalla de Gabaón, donde Josué, con la ayuda de Dios, detuvo al sol y la luna en el cielo para permitir que los israelitas completaran su victoria sobre una coalición de reyes amorreos. Esta victoria aseguró que Israel pudiera tomar posesión de grandes porciones de la tierra prometida. A pesar de su derrota militar, los amorreos continuaron influyendo en la región. Su presencia y cultura dejaron una marca en la historia de Canaán, aunque finalmente desaparecieron como un pueblo distinto. Los amorreos simbolizan una de las primeras pruebas para Israel en su camino hacia la tierra que Dios les había prometido. Correspondencia moderna. El territorio de los amorreos corresponde hoy a partes de Siria y el norte de Jordania, una región que ha sido testigo de muchas de las batallas antiguas mencionadas en la Biblia. Ammonitas. Los ammonitas fueron descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Según la narrativa bíblica, los ammonitas se establecieron al este del río Jordán, en una región que abarcaba lo que hoy es la moderna Amán, la capital de Jordania. Su relación con Israel estuvo marcada por constantes conflictos y guerras, aunque también hubo momentos de tregua y alianza. Uno de los episodios más famosos que involucra a los ammonitas fue durante el reinado del rey Saúl, el primer rey de Israel. Los ammonitas, bajo el liderazgo de su rey Naas, sitiaron la ciudad israelita de Yabes de Galaad y amenazaron con destruirla.
En respuesta, Saúl reunió un ejército y derrotó a los amonitas, consolidando así su liderazgo sobre Israel. A lo largo de los años, los amonitas fueron un pueblo que frecuentemente se enfrentó a Israel. Sin embargo, también se menciona una notable conexión personal entre Israel y Amón. Ruth, la bisabuela del rey David, era moabita, lo que muestra que a pesar de las rivalidades políticas, había vínculos más profundos entre los pueblos. Correspondencia moderna. Los amonitas habitaron lo que hoy es Amán, la capital de Jordania. Los restos de sus antiguos asentamientos aún se pueden encontrar en la moderna Jordania, donde su historia forma parte del legado cultural de la región. Moabitas. Al igual que los amonitas, los moabitas también descendían de Lot, y sus tierras se encontraban al sureste del Mar Muerto, en lo que hoy es el sureste de Jordania. Los moabitas tenían una relación de amor y odio con Israel. Aunque eran vecinos cercanos, también eran enemigos frecuentes en la narrativa bíblica. Uno de los episodios más memorables que involucra a los moabitas ocurrió durante el Éxodo, cuando los israelitas, en su travesía hacia la tierra prometida, llegaron cerca de las tierras de Moab. Balac, el rey de Moab, temiendo la presencia de los israelitas, contrató al profeta Balaam para maldecir a Israel. Sin embargo, Dios intervino y, en lugar de maldecir, Balaam bendijo a Israel, en lo que se convirtió en un acto de soberanía divina sobre los planes de los moabitas. A pesar de las tensiones políticas y militares, los moabitas también dejaron un legado positivo en la historia de Israel. El libro de Ruth, que narra la historia de Ruth, la moabita, muestra cómo una mujer moabita llegó a ser parte del linaje de David, el rey más importante de Israel, y por tanto, parte de la genealogía de Jesús. Correspondencia moderna. El territorio de los moabitas corresponde hoy a la región del sureste de Jordania, una tierra conocida por sus montañas y valles que fueron escenario de muchas historias bíblicas. Edomitas. Los edomitas eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, también llamado Israel. Esta relación de hermandad entre Esaú y Jacob es fundamental para entender las tensiones y conflictos que se desarrollarían entre sus descendientes. Aunque eran parientes cercanos, las relaciones entre Israel y Edom fueron siempre tensas y conflictivas. Los edomitas habitaban el sur de lo que hoy es Jordania, una región montañosa cercana a la famosa ciudad de Petra. A lo largo de la historia bíblica, los edomitas se enfrentaron repetidamente con Israel, incluso impidiendo su paso cuando los israelitas viajaban desde Egipto hacia la tierra prometida. Este antagonismo fue constante y culminó en varias guerras y conflictos durante los reinados de los reyes israelitas. Uno de los episodios más importantes que involucra a los edomitas es la profecía del profeta Obadías, quien pronuncia el juicio de Dios sobre Edom por su traición a Israel. Según Obadías, Edom se aprovechó de la caída de Jerusalén a manos de los babilonios y, en lugar de ayudar a sus parientes, los edomitas saquearon y destruyeron lo que quedaba de la ciudad, por lo que serían juzgados severamente. Correspondencia moderna. El territorio de los edomitas corresponde hoy a la región montañosa del sur de Jordania, cerca de la famosa ciudad de Petra, un sitio arqueológico que aún atrae a turistas de todo el mundo. Conclusión. Los amorreos, amonitas, moabitas y edomitas jugaron un papel crucial en la historia bíblica, siendo vecinos y enemigos de Israel en diferentes momentos de su historia. Aunque muchos de estos pueblos desaparecieron como entidades políticas independientes, las tierras que ocuparon siguen siendo parte importante de la geografía moderna del Medio Oriente. La historia de sus relaciones con Israel nos recuerda que los conflictos y las tensiones de antaño continúan dejando una huella en el mundo actual. Correspondencia moderna. Amorreos, Siria y el norte de Jordania. Amonitas, Amán, Jordania. Moabitas, sureste de Jordania. Edomitas, sur de Jordania, cerca de Petra. Asirios y babilonios. A lo largo de la historia bíblica, dos imperios imponentes y temidos jugaron un papel fundamental en el destino de Israel, los asirios y los babilonios. Ambos imperios, conocidos por su inmenso poder militar y por su crueldad en la guerra, dejaron una marca indeleble en el pueblo de Dios, no solo por sus conquistas, sino también por el exilio y la destrucción que infligieron a Israel y Judá. Los nombres de Asiria y Babilonia evocan imágenes de violencia, destrucción y sufrimiento, pero también de los momentos en que Israel más necesitó y buscó a Dios. Asirios. El imperio asirio fue una de las potencias más temidas del mundo antiguo. En su apogeo, Asiria controlaba vastas extensiones de territorio que abarcaban desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico.
La fama de los asirios no solo se basaba en su poderío militar, sino también en su crueldad. Los asirios eran conocidos por su brutalidad en la guerra, su política de deportación masiva y su uso del terror como herramienta de control. Este imperio no solo buscaba la conquista territorial, sino también la destrucción total de sus enemigos. Uno de los eventos más devastadores en la historia de Israel fue la conquista del Reino del Norte, también conocido como Israel, en el año 722 a.C. Los asirios, bajo el liderazgo del rey Sargón II, tomaron la capital de Israel, Samaria, y llevaron al exilio a gran parte de la población israelita. Este evento marcó el fin del Reino del Norte, cuyos habitantes fueron dispersados por todo el imperio asirio. A partir de entonces, las 10 tribus del norte se conocieron como las tribus perdidas de Israel, ya que muchas de ellas nunca regresaron a su tierra. El profeta Isaías fue uno de los principales voces de advertencia en Israel durante este tiempo. A través de sus profecías, Isaías advirtió a los israelitas que la conquista asiria era un castigo de Dios por su idolatría y desobediencia. Los reyes de Israel, en lugar de confiar en Dios, buscaron alianzas con otras naciones, lo que llevó a su destrucción final. La crueldad y la fuerza de los asirios no tenían igual, y su conquista de Israel fue solo uno de los muchos territorios que cayeron bajo su control. Aunque los asirios fueron poderosos por un tiempo, el juicio divino finalmente alcanzó a este imperio. La ciudad de Nínive, la capital de Asiria, fue destruida por una coalición de fuerzas, incluidas las de Babilonia, marcando el fin de Asiria como potencia mundial. El profeta Nahum había predicho la caída de Nínive como un castigo de Dios por la violencia y maldad de los asirios. Correspondencia moderna. El antiguo imperio asirio abarcaba partes de lo que hoy son Irak, Siria y Turquía, con su capital en la histórica ciudad de Nínive, cerca de la moderna ciudad de Mosul, en Irak. Babilonios. Tras la caída de Asiria, una nueva potencia emergió en el horizonte, Babilonia. El imperio babilónico, bajo el liderazgo de Nabucodonosor II, no solo continuó la política de expansión territorial que había caracterizado a los asirios, sino que también se convirtió en una fuerza aún más devastadora para el pueblo de Dios. Babilonia fue responsable de uno de los momentos más oscuros y devastadores en la historia de Israel, la destrucción de Jerusalén y el exilio babilónico. Nabucodonosor, uno de los reyes más poderosos de Babilonia, dirigió varias campañas contra el reino de Judá, el último remanente del pueblo de Israel. En el año 586 a.C., después de una larga resistencia, los ejércitos babilónicos destruyeron Jerusalén. El templo de Salomón, el centro espiritual y religioso de la nación, fue quemado hasta los cimientos, y miles de judíos fueron llevados al exilio en Babilonia. Este evento, conocido como el exilio babilónico, marcó uno de los momentos más trágicos de la historia bíblica, ya que no solo significó la pérdida de la tierra prometida, sino también la sensación de que Dios los había abandonado. El profeta Jeremías fue una voz clave durante este tiempo de crisis. A través de sus profecías, Jeremías advirtió al pueblo de Judá que su caída era inminente si no se arrepentían y volvían a Dios. Sin embargo, a pesar de sus advertencias, los reyes de Judá continuaron buscando alianzas con naciones extranjeras en lugar de confiar en Dios. La caída de Jerusalén fue vista como el cumplimiento del juicio divino. Sin embargo, incluso en medio del exilio, Dios no abandonó a su pueblo. Los profetas Ezequiel y Daniel, quienes vivieron en Babilonia durante el exilio, trajeron mensajes de esperanza. A través de sus visiones y profecías, Dios les aseguró a los exiliados que su promesa de restauración aún estaba vigente y que un día regresarían a su tierra. Uno de los eventos más significativos que sucedió durante el exilio fue la profecía de Daniel sobre la caída de Babilonia y el surgimiento de nuevos imperios, lo que finalmente se cumplió cuando el imperio persa, bajo Ciro el Grande, conquistó Babilonia y permitió el regreso de los judíos a Jerusalén. El cautiverio en Babilonia también trajo un cambio profundo en la identidad del pueblo de Israel. Fue durante este tiempo que los judíos comenzaron a consolidar sus escrituras y tradiciones, lo que ayudó a preservar su identidad y fe, incluso lejos de su tierra natal. A pesar de la destrucción y el exilio, el pueblo judío sobrevivió y eventualmente pudo regresar para reconstruir Jerusalén y el segundo templo, como se relata en los libros de Esdras y Nehemías. Correspondencia moderna. El antiguo imperio babilónico se encontraba en lo que hoy es Irak, principalmente alrededor de la ciudad de Bagdad. Las ruinas de la antigua ciudad de Babilonia todavía se encuentran cerca de Bagdad y sirven como un recordatorio de este poderoso imperio que una vez dominó el mundo antiguo. Conclusión.
Tanto los asirios como los babilonios fueron instrumentos de juicio divino sobre Israel y Judá, castigando al pueblo de Dios por su desobediencia e idolatría. A través de la destrucción, el exilio y la opresión, Israel aprendió importantes lecciones sobre la fidelidad a Dios y la necesidad de confiar solo en Él. Aunque ambos imperios desaparecieron con el tiempo, su impacto en la historia bíblica sigue siendo profundo, y sus ruinas aún cuentan las historias de poder, caída y restauración. Correspondencia moderna. Asirios, su territorio abarcaba lo que hoy es Irak, Siria y partes de Turquía. Babilonios, corresponden a la actualidad, especialmente alrededor de Bagdad. Persas. El imperio persa, bajo el liderazgo de Ciro el Grande, ocupa un lugar destacado en la historia bíblica por haber sido el instrumento a través del cual Dios permitió la restauración de Israel tras el devastador exilio babilónico. A diferencia de los anteriores imperios, conocidos por su crueldad y destrucción, el imperio persa es recordado en la Biblia como un agente de liberación y esperanza. Ciro es reconocido como un rey justo y compasivo, que fue usado por Dios para cumplir su propósito con el pueblo judío. Tras la caída de Babilonia en el año 539 a.C., Ciro el Grande se convirtió en el soberano de una vasta extensión de territorio que incluía desde el Mediterráneo hasta el río Indo, uno de los imperios más grandes de la antigüedad. Sin embargo, lo que destaca en la narrativa bíblica no es solo su poder, sino su decreto que permitió a los judíos exiliados en Babilonia regresar a su tierra natal para reconstruir Jerusalén y, lo más importante, el templo. Este acto de misericordia no solo marcó el fin del exilio babilónico, sino que también fue visto como una señal clara de que, incluso a través de un rey extranjero, Dios aún estaba cuidando de su pueblo. El libro de Esdras narra cómo Ciro emitió un edicto que autorizaba a los judíos a regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. En su decreto, Ciro reconoció que había sido llamado por el Dios de Israel para llevar a cabo esta misión. Es fascinante cómo la Biblia describe a Ciro como un ungido de Dios, un título que normalmente se reservaba para los reyes de Israel. Aunque no era un creyente en el Dios de Israel de manera tradicional, fue un rey que actuó según el plan divino. El retorno de los judíos bajo el mandato de Ciro marcó el inicio de un periodo de restauración para el pueblo de Dios. No todos los judíos exiliados decidieron regresar a Jerusalén, muchos se habían asentado en Babilonia y otras partes del imperio persa. Sin embargo, un grupo significativo de exiliados, bajo el liderazgo de Zorobabel y más tarde de Esdras y Nehemías, emprendió el viaje de regreso y comenzó la ardua tarea de reconstruir no solo el templo, sino también las murallas de Jerusalén. El apoyo de Ciro y los reyes persas que le siguieron fue clave en la restauración de Israel. A diferencia de los asirios y babilonios, que habían destruido y deportado a los pueblos que conquistaban, los persas adoptaron una política más tolerante y pragmática. Permitir a los judíos regresar a su tierra y reconstruir su templo no solo era una estrategia política para ganar la lealtad de los pueblos conquistados, sino que también reflejaba un enfoque más respetuoso hacia las culturas y religiones de sus súbditos. Además de Ciro, otros reyes persas mencionados en la Biblia incluyen a Darío y Artajerjes, quienes también mostraron favor hacia los judíos y su reconstrucción. Durante el reinado de Darío, se renovó el apoyo para la construcción del templo, y bajo Artajerjes, Nehemías fue enviado a Jerusalén para supervisar la reconstrucción de las murallas de la ciudad. Este periodo de restauración fue vital para la identidad judía, ya que permitió el renacimiento de su cultura, religión y estructura política. El imperio persa, en su interacción con el pueblo judío, representó un cambio en la manera en que los imperios extranjeros trataron a Israel. A través de los persas, Dios mostró que incluso los reyes de naciones paganas podían ser instrumentos de su voluntad. En el libro de Isaías, hay profecías que mencionan a Ciro mucho antes de su nacimiento, llamándolo mi pastor y mi ungido, lo que refuerza la idea de que su ascenso y sus acciones estaban bajo el control y la dirección de Dios. El periodo persa en la historia bíblica no solo trajo la reconstrucción física de Jerusalén y su templo, sino también una renovación espiritual para el pueblo judío. La vuelta del exilio y la restauración del culto en el templo reforzaron la identidad del pueblo de Dios y sentaron las bases para lo que sería el judaísmo del segundo templo. Una fase crucial en la historia religiosa de Israel que duraría hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo por los romanos. Correspondencia moderna. El antiguo imperio persa corresponde a lo que hoy es Irán. Aunque los persas de la antigüedad y los iraníes de hoy han experimentado numerosos cambios culturales y políticos a lo largo de los siglos, la región sigue siendo un testimonio del poder e influencia de uno de los imperios más importantes del mundo antiguo.
Conclusión. El imperio persa dejó una huella indeleble en la historia de Israel. Bajo el liderazgo de Ciro el Grande, el pueblo judío experimentó un renacimiento espiritual y cultural después de su devastador exilio en Babilonia. La liberación y restauración de Jerusalén, así como la reconstrucción del templo, fueron vistas como actos de gracia divina, facilitados por un rey extranjero que, sin saberlo, estaba cumpliendo el propósito de Dios. A través de los persas, Dios mostró su soberanía sobre los reyes y naciones del mundo, recordándonos que, en su plan, incluso los imperios más poderosos están al servicio de su voluntad. A lo largo de la narrativa bíblica, varios pueblos vecinos desempeñaron un papel crucial en la historia de Israel, tanto en términos de alianzas como de conflictos. Entre ellos destacan los fenicios, los hititas y los jebuseos, cada uno con una influencia significativa en la vida del antiguo Israel y en su relación con Dios. Fenicios. Los fenicios fueron conocidos en todo el mundo antiguo por su destreza en el comercio marítimo. Habitaban la franja costera que hoy corresponde al Líbano y partes de Siria, y sus principales ciudades, Tiro y Sidón, se mencionan repetidamente en la Biblia. Los fenicios no solo dominaron el Mediterráneo con su vasta red comercial, sino que también influyeron culturalmente en los pueblos circundantes, incluido Israel. A diferencia de muchos de los vecinos de Israel, los fenicios no eran vistos principalmente como enemigos, sino como comerciantes y socios en algunos momentos clave de la historia bíblica. Durante el reinado del rey Salomón, los fenicios desempeñaron un papel importante en la construcción del Templo de Jerusalén. El rey Hiram de Tiro suministró materiales valiosos, como cedro del Líbano, y artesanos que ayudaron a construir la gran obra arquitectónica de Salomón, lo que marcó un periodo de cooperación entre ambos pueblos. Sin embargo, no toda la relación con los fenicios fue positiva. Su influencia religiosa, particularmente el culto a Baal, tuvo un impacto negativo en Israel, como se ve en la historia de Jezabel, la esposa fenicia del rey Acab, quien introdujo la adoración de Baal en el reino del norte de Israel, lo que provocó una gran confrontación entre los profetas de Dios, como Elías, y los sacerdotes de Baal. Correspondencia moderna. Los fenicios habitaban lo que hoy es Líbano y partes de Siria. Aunque su imperio marítimo se desintegró con el tiempo, sus ciudades costeras, Tiro y Sidón, siguen siendo importantes en la geografía de la región moderna. Hititas. Los hititas eran un poderoso pueblo que habitaba lo que hoy es el centro de Turquía. Su imperio fue una de las principales potencias del mundo antiguo, y aunque en la Biblia no se les menciona tan extensamente como otros pueblos, jugaron un papel importante en las historias de los patriarcas. Uno de los primeros encuentros entre los israelitas y los hititas ocurre en la historia de Abraham. Cuando Sara, la esposa de Abraham, murió, él compró una cueva de un hitita llamado Efrón en Hebrón, para enterrarla. Esta transacción es notable porque fue una de las pocas veces en que los patriarcas interactuaron directamente con los hititas en paz. Y el acto de comprar la cueva de Macpela marcó el primer pedazo de tierra que Abraham adquirió en la tierra prometida. Los hititas también aparecen durante el reinado del rey David. Uría, el esposo de Betsabé, era un soldado hitita que servía en el ejército de David. Su trágica muerte, orquestada por David después de que éste cometiera adulterio con Betsabé, es uno de los momentos más oscuros en la vida del rey. Aunque los hititas no jugaron un papel militar importante contra Israel en las Escrituras, su presencia en la región influyó en varios aspectos de la vida israelita. Correspondencia moderna. Los hititas vivían en lo que hoy es el centro de Turquía, y sus antiguas ciudades y fortificaciones aún se pueden ver en la región, como las ruinas de Atusa, la capital del imperio hitita. Jebuseos. Los jebuseos fueron los habitantes originales de Jerusalén, una ciudad conocida como Jebús antes de que el rey David la conquistara. Durante muchos años, los jebuseos habitaron esta estratégica ciudad fortificada, que estaba ubicada en el corazón de la tierra prometida. Su conquista fue uno de los logros más importantes de David, ya que Jerusalén no solo se convirtió en la capital política de Israel, sino también en su centro espiritual. La Biblia relata que cuando David decidió conquistar Jerusalén, los jebuseos estaban tan confiados en la fortaleza de su ciudad que se burlaron de él, diciendo que incluso los ciegos y los cojos podrían defenderla. Sin embargo, David, con la ayuda de Dios, logró tomar la ciudad y establecer allí su trono. Desde entonces, Jerusalén se ha conocido como la ciudad de David. El control de Jerusalén por los israelitas marcó el comienzo de su transformación en la ciudad más sagrada de la fe judía. El templo de Salomón fue construido allí, y Jerusalén se convirtió en el lugar donde Dios hizo habitar su nombre. Correspondencia moderna.
Los jebuseos habitaban lo que hoy es Jerusalén, en Israel y los territorios palestinos. La ciudad sigue siendo uno de los lugares más importantes y disputados en el mundo, con una rica historia que se remonta a tiempos antiguos. Romanos. En el Nuevo Testamento, los romanos juegan un papel central en la historia del pueblo de Israel y del cristianismo naciente. El Imperio Romano era, en ese momento, la potencia dominante en el mundo mediterráneo. Sus territorios abarcaban desde la costa atlántica de Hispania, España, hasta las fronteras de Persia, desde las islas británicas hasta el norte de África, controlando vastas regiones y diversos pueblos. Entre esos territorios se encontraba Judea, donde suceden los eventos clave del ministerio de Jesús. El gobierno romano en Judea. Bajo el gobierno de Roma, Judea era una provincia más del vasto imperio. Los romanos permitían a los judíos cierta autonomía en asuntos religiosos, pero la política y el control militar estaban en manos de los gobernadores romanos, como Poncio Pilato, quien es recordado por su papel en la crucifixión de Jesús. La ocupación romana, sin embargo, fue motivo de gran tensión entre el pueblo judío, que soñaba con la llegada de un Mesías que los liberara del yugo extranjero. La estructura romana de gobierno y el sistema de impuestos eran duros para la población local. Los romanos mantenían el control a través de su formidable ejército y utilizaban castigos brutales, como la crucifixión, para disuadir cualquier intento de rebelión. A pesar de esto, los evangelios relatan cómo Jesús, durante su ministerio, no se enfocó en desafiar directamente a Roma en un sentido político, sino en enseñar sobre el reino de Dios. La crucifixión de Jesús. El momento más crucial en la interacción entre los romanos y el cristianismo fue la crucifixión de Jesús. Jesús fue arrestado y juzgado por las autoridades judías bajo acusaciones de blasfemia, pero debido a que Judea estaba bajo dominio romano, solo Roma tenía la autoridad para ejecutar a alguien. Fue entonces cuando Poncio Pilato, el gobernador romano, intervino. Los evangelios describen cómo Pilato, aunque inicialmente renuente a condenar a Jesús, cedió ante la presión de los líderes religiosos judíos y la multitud. Después de un juicio sumario, Jesús fue condenado a muerte por crucifixión, una de las formas más crueles y humillantes de ejecución utilizada por los romanos para criminales y rebeldes. La cruz romana, una imagen que inicialmente simbolizaba vergüenza y derrota, se convertiría más tarde en el símbolo central del cristianismo. La crucifixión de Jesús, bajo la autoridad romana, marcó el evento fundacional de la fe cristiana. Según las Escrituras, Jesús fue crucificado, murió y fue sepultado, pero al tercer día resucitó, trayendo consigo la esperanza de salvación para la humanidad. Aunque los romanos ejecutaron a Jesús, su mensaje de amor y redención pronto trascendió las fronteras de Judea, extendiéndose por todo el imperio. El impacto del Imperio Romano en el cristianismo primitivo. A pesar de la brutalidad de su gobierno, el Imperio Romano jugó un papel paradójico en la expansión del cristianismo. La infraestructura romana, con sus carreteras, puertos y rutas comerciales, facilitó que el mensaje de Jesús se propagara rápidamente. Apóstoles como Pablo aprovecharon la Pax Romana, un periodo de relativa paz dentro del imperio, para viajar y predicar en ciudades clave como Corinto, Efeso y Roma. Pablo, ciudadano romano, usó su estatus para moverse libremente dentro del imperio, llevando el evangelio a lugares donde antes nunca se había escuchado. A pesar de las persecuciones iniciales que enfrentaron los cristianos, el cristianismo logró penetrar en la sociedad romana, ganando adeptos en todos los niveles, desde esclavos hasta nobles. Con el tiempo, lo que comenzó como un movimiento pequeño y perseguido se convirtió en una fe dominante. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino emitió el Edicto de Milán, que legalizó el cristianismo, poniendo fin a las persecuciones y sentando las bases para que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del imperio. Correspondencia moderna. El Imperio Romano dejó un legado duradero que aún se siente hoy en día. Su influencia abarcó lo que hoy conocemos como Italia, España, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Turquía, partes del norte de África y el Medio Oriente. Las ruinas de sus ciudades, templos, carreteras y acueductos aún permanecen como testimonio de su poder y grandeza. Aunque el imperio colapsó en el siglo V, su impacto en la cultura, la ley, el idioma y la religión ha moldeado profundamente el mundo moderno. Conclusión. Los romanos, que dominaron gran parte del mundo conocido durante el tiempo de Jesús, fueron actores fundamentales en los eventos que llevaron a la crucifixión y muerte de Cristo.
A pesar de sus intentos de sofocar el mensaje cristiano, Roma se convirtió en el escenario principal de la expansión del cristianismo, una fe que cambiaría el curso de la historia humana. Griegos. Aunque el imperio griego cayó antes de los tiempos del Nuevo Testamento, su influencia cultural y lingüística fue inmensa y continuó durante siglos. La cultura griega, conocida como helenismo, se extendió por todo el Mediterráneo y más allá, gracias a las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Aunque el imperio que él creó se desintegró tras su muerte, las ideas, la filosofía y el idioma griego perduraron y tuvieron un profundo impacto en el mundo del Nuevo Testamento. El griego no era solo un idioma, era el vehículo por el cual las ideas se transmitían, los intercambios comerciales se llevaban a cabo y la diplomacia se negociaba. Incluso después de la caída del dominio político griego, el idioma griego se mantuvo como la lengua franca en el mundo mediterráneo, especialmente en el este del Imperio Romano. Cuando llegamos a los tiempos de Jesús y la iglesia primitiva, el griego era la lengua común que unía a diferentes pueblos, facilitando el entendimiento entre diversas culturas y naciones. El griego y la expansión del Evangelio. Uno de los aspectos más significativos de la influencia griega en el mundo bíblico fue el uso del idioma griego como medio para la difusión del Evangelio. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, una versión simplificada del griego clásico, lo que permitió que las enseñanzas de Jesús y las cartas de los apóstoles, como Pablo, llegaran a un público mucho más amplio y diverso. El griego koiné era entendido en ciudades tan lejanas como Roma, Éfeso, Antioquía y Alejandría. El apóstol Pablo, en particular, se benefició de la presencia de esta lengua común durante sus viajes misioneros. Su capacidad para predicar el Evangelio en griego le permitió llegar no solo a judíos, sino también a gentiles en las principales ciudades del Imperio Romano. En lugares como Atenas, el corazón intelectual de Grecia, Pablo debatió con los filósofos de la época, utilizando términos y conceptos familiares para ellos, aunque desde una perspectiva cristiana. Además, el griego permitió que el cristianismo se expandiera rápidamente, ya que los primeros creyentes, muchos de los cuales eran de origen judío o gentil, podían comunicarse fácilmente con personas de otras regiones. El Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, también facilitó el acceso a las escrituras a aquellos que no hablaban hebreo, lo que permitió que los conceptos y enseñanzas del judaísmo llegaran a un público mucho más amplio antes de la llegada de Jesús. La influencia filosófica griega. No solo el idioma griego fue crucial, sino también las ideas filosóficas que provenían del mundo griego. Los filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles influyeron profundamente en el pensamiento occidental y en cómo se entendía el mundo. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse, los primeros apologistas cristianos y teólogos utilizaron muchas de estas ideas filosóficas para explicar el mensaje cristiano a un público helenizado. El concepto de la lógica, la naturaleza del alma y la discusión sobre la naturaleza divina fueron temas que los primeros cristianos abordaron, a menudo usando el lenguaje y las categorías filosóficas griegas. En Atenas, en su famoso discurso en el Areópago, Pablo citó poetas y filósofos griegos para encontrar puntos comunes con su audiencia y luego llevarlos hacia la verdad del Evangelio. Este enfoque permitió que el cristianismo pudiera dialogar con las corrientes intelectuales de su tiempo y, finalmente, llegar a muchos que ya estaban inmersos en la tradición filosófica griega. Correspondencia moderna. El imperio griego de Alejandro Magno y los reinos helenísticos que lo sucedieron abarcaron vastos territorios, pero su núcleo siempre fue la actual Grecia. Hoy, Grecia sigue siendo el hogar de una rica herencia cultural que se remonta a los días de los grandes filósofos y gobernantes. Aunque el idioma y la cultura griega han evolucionado con el tiempo, las huellas del mundo helenístico todavía se sienten en la civilización occidental moderna. Conclusión. Aunque el poder político de los griegos disminuyó antes de la época del Nuevo Testamento, su impacto cultural y lingüístico perduró durante siglos. El idioma griego no solo facilitó la expansión del cristianismo en todo el Imperio Romano, sino que también proporcionó una plataforma intelectual que permitió a los primeros cristianos entablar un diálogo con las corrientes filosóficas de su tiempo. La influencia del helenismo sigue viva hoy en día, y sus vestigios pueden verse tanto en el idioma como en las ideas que aún prevalecen en el mundo moderno. Estos pueblos y naciones, aunque antiguos, siguen presentes en las tierras que hoy forman parte del Medio Oriente y más allá. Sus historias bíblicas no solo nos muestran los retos políticos y espirituales de la época, sino que nos conectan con el legado geográfico y cultural que aún persiste hoy en día.
¿Quieres ser el primero en descubrir las maravillas, los misterios y las moralejas que estas historias antiguas pueden enseñarnos hoy? Entonces suscríbete y activa la campanita. Al hacerlo, no solo te unirás a una comunidad de mentes curiosas y corazones buscadores, sino que también nos ayudarás a compartir estos relatos transformadores con un público más amplio. Recuerda, cada historia tiene el poder de iluminar, inspirar y transformar. Juntos, podemos explorar esos relatos que han formado culturas, moldeado creencias y guiado a innumerables personas a través de los siglos. No te pierdas nuestro próximo video, donde seguiremos desentrañando los misterios y las lecciones de la Biblia. Suscríbete ahora y sé parte de esta aventura espiritual y cultural.